podría ser un impuesto a las ganancias extraordinarias, pero claro, eso no es coparticipable, pero podría ser. Y dejar a los chiquitos, a los que van a desaparecer, sin esas engorrosas temas que quieren devolverle. Esto es un nudo que se va haciendo como con los subsidios. Cada vez va a ser más difícil desatar los nudos. Yo creo que estamos en una oportunidad. Primero porque todos aprendieron más del campo. Yo sé que mucha gente del gobierno, que mantengo trato con ellos, han aprendido muchísimas cosas que antes no sabían. Recién ahora empiezan a darse cuenta que tenemos que tener un plan y un programa para duplicar o triplicar. Recién ahora se dan cuenta. Porque no tenían en su agenda el tema productivo. Y no lo tenían porque son malas personas, sino porque en su cursum honorum de la política, al venir de provincias improductivas, este dato no existía. Vaya un mendocino. Para encontrar un mendocino que no tenga incorporado el tema de la producción, tiene que buscarlo con lupas, un dirigente político. Porque es la historia de esa Mendoza, que ese árbol que uno ve hoy de 30 metros, estuvo regado permanentemente para que pueda crecer. Y el que lo plantó sabía que no lo iba a ver crecer. Trabajaban para el futuro, para las futuras generaciones. Entonces nos pasa eso, tenemos ese problema. No se entiende realmente el problema del campo y todo tiene que ser enfrentamientos y peleas. Ese Perón, que comentaba que vino en el 73 y que había visto eso en Europa, dijo, no, tenemos que pelearnos más. No tenemos que pelearnos más. Tenemos que ver, como antes dije, cómo tenemos 4 veces más vaca, 4 veces más trigo, no se hablaba de la soja en esa época, cuántas veces más maíz. Es decir, darse cuenta cuál es lo poderoso nuestro y que eso explote en agroindustria. Quiero decirles también que la actual presidenta, por lo menos en la campaña electoral y en muchos de sus discursos, incorporó este tema, cosa que antes no se veía, y que en realidad a mí me alentaba esa idea. Pusieron un ministro que fue fundador del productivo argentino, que era un ministro Peirano. Yo dije, bueno, empezamos a advertir eso. Pero después nos encontramos con que los secretarios de Agricultura que teníamos, ambos conocen perfectamente lo que nosotros conocemos del campo. Uno se llamaba Campos, un nombre justo para un ministro de Agricultura, pero no era consultado para nada. Y este otro, que es tiene ovejas, pero que también conoce, porque tuvo unas organizaciones, lo sacaron de escena porque no piensa igual que los que deciden las políticas. No apareció más. Problema con el agro y el secretario de Agricultura no aparece. Entonces yo creo que esto puede servir. Yo tengo la costumbre de buscar aún en las crisis más difíciles cuál es el aspecto positivo. Yo creo que se va haciendo carne, que tenemos que tener planes, que tenemos que tener programas. Lo que mostró de la provincia Brown es nada más que un ejemplo de lo que se puede hacer, porque estábamos convencidos de ellos. Y bueno, lo decía Adolfo Rodríguez Sá en su semana de presidente, decía, podemos conseguir 1 millón de puestos de trabajo nada más que con lo forestal maderero. ¿Saben que tenía razón? Tenemos explotado nada más que el 3% de nuestro potencial. Solo el 3% de nuestro potencial en actividades que no compiten con la agricultura tradicional. Y podemos poner ese ejemplo, recién puse el minero. Argentina tiene explotado el 1% de su potencial minero, pero ya no se recibe ningún ingeniero en minas. En Chile, el 10% de los que se reciben